a continuación. El cáncer es multifactorial, o sea, sí hay una parte de esos factores de riesgo que son genéticos o heredados, pero en realidad el cáncer es multifactorial. Hablando del otro factor que representa más o menos como un 30% de los factores de riesgo oncológicos, entonces está la dieta, ¿no? Tienen dietas altas en azúcares, en alimentos procesados, conservadores, refrescos, jugos, dulces, colorantes, productos ahumados, procesados, etcétera. Sí se puede prevenir justo en esta etapa desde estos papás que, o sea, que planeen un embarazo, que consuman ácido fólico y otras vitaminas que los preparen, que no tengan toxicomanías cuando vayan a preparar esta parte de ser papás, porque todo ese daño celular se hereda. Yo descubrí que el amor más grande que existe definitivamente es el que tiene un padre hacia un hijo, y el amor que se tiene de un padre a un hijo enfermo ha de ser como el doble o el triple del amor normal que tiene un papá por un hijo. Hola, querida comunidad, ¿cómo están? Yo soy Ruama, esto es Hijos del Futuro. Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad? Mi nombre es Hugo y el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy complejo, fascinante también. Vamos a hablar sobre el cáncer infantil. Y bueno, el cáncer infantil no solo es un diagnóstico médico, ¿no? Es una batalla de esperanza, amor y fortaleza que transforma a muchas familias. Y el día de hoy nos va a acompañar en todo este tema del cáncer un especialista que ya lleva muchos años y ya trae un recorrido bastante largo. Así es, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Amaira Sequera Coloniel. Ella está con nosotros para compartir de su experiencia y su conocimiento, y que nosotros como padres podamos estar atentos y estar siempre prevenidos de cualquier situación. La doctora Sequeira es médica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene una especialidad y una subespecialidad, es pediatra y oncóloga por el Instituto Siglo XXI por la UNAM, y bueno, también cuenta con un diplomado en cuidados paliativos y nutrición del paciente oncológico. Entonces, bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Esperamos que podamos dejar un mensaje muy valioso en las personas que nos escuchen. Muchas gracias, doctora. Sabemos que hay muchos retos y también al mismo tiempo satisfacciones al trabajar con este tipo de pacientes. ¿Qué fue lo que la motivó a especializarse justamente en la oncología pediátrica? Yo quería seguirme preparando después de hacer medicina general para tener mejores oportunidades. Entonces, decidí en primera instancia pediatría porque creo que los niños daban como que muchas fuerzas y mucha esperanza en este proceso de seguirme preparando. Entonces, por eso decidí estar con los pacientes pediátricos. Y ya haciendo pediatría, que la hice en Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahí había mucho niño oncológico, porque es un hospital de tercer nivel, entonces había mucho niño con patologías complicadas, y descubrí en el niño oncológico que era un niño muy especial, pues un niño muy, muy maduro, como muy puro, muy, muy sabio. O sea, son niños que pues la vida y el camino y la dificultad de la enfermedad, o sea, son unos niños muy especiales. Entonces yo en ellos descubrí que iba a ser una bonita estancia el hecho de tener una vida con ellos durante todo este camino de ejercer la oncología pediátrica. Y pues sí, definitivamente ellos dan mucha fortaleza, muchas enseñanzas, un ejemplo de vida, así que por eso decidí estudiar y sobre todo por lo que ellos dan, ¿no? No tanto por lo que uno pueda darle, sino por lo que el niño oncológico da al resto de la gente que vive con ellos su enfermedad. Muchas gracias por compartir tu experiencia, doctora, gracias. Bueno, ya un poquito empezando ya con el tema en cuanto al diagnóstico, ¿cómo se llega al diagnóstico de cáncer? Ok, pues bueno, primero,
pareciera que el cáncer no es tan común, pero desgraciadamente, por varios factores que en breve vamos a platicar, cada vez es más común el cáncer infantil. Y el cáncer más común en los niños es la leucemia. Después están los tumores del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, y luego van los linfomas, que también son parecidos a las leucemias, y luego todo el resto de los demás tumores abdominales, renales, óseos, etcétera. Entonces, hablando del cáncer más común, que es la leucemia, que cada vez es más común, es muy importante y todo empieza en casa, porque los papás, hablando primero de una detección oportuna, tienen que estar pendientes de que los niños no tengan manifestaciones clínicas anormales, ¿no? Es un tema muy complejo, pero vamos a hablar un poco más sobre los más comunes, que es la leucemia. Entonces, un niño que está pálido o que está amarillo, porque de repente la palidez se confunde un poco con el color amarillo, no es normal, ¿no? O sea, un niño que de repente empieza a estar muy cansado, que ya no tiene la energía para hacer las actividades normales, que quiere estar más acostado que el tiempo que solía pasar jugando, tiene fiebre sin causa, o sea, los niños pequeños se enferman y usualmente lo manifiestan con fiebre, gripa, diarrea, etcétera. Pero aquel niño que tiene fiebre y no tiene un foco infeccioso, pues no es normal, ¿no? Esa fiebre que es más por las tardes, noches, que no es tan alta como cuando tienen 39, 40 grados de que están infectados, sino una fiebre pues maligna, es esa fiebre que es vespertina o nocturna y que no tiene un foco infeccioso. O sea, el niño no tiene gripa, no tiene diarrea, no le duele una muela, no tiene ardor por orinar, no tiene foco infeccioso, pero tiene fiebre. Y son varias veces a la semana, por varias semanas. Un niño que empieza a sangrar mucho de la nariz, pero un sangrado que no para. No aquellas epistaxis que son escasas y que hacemos presión y se contiene, sino que un sangrado masivo y muy profuso. O que tiene moretones de la nada, o sea, no se pegó, no estaba jugando, no nada, y de repente tiene moretones en diferentes partes, o petequias o puntos rojos, que eso manifiesta plaquetas bajas. Entonces, esas partes no son normales y justo a todo este grupo de manifestaciones que usualmente se presentan juntas, tiene que invitar a los papás a llevarlos a un pediatra inicialmente. Muchas veces se llevan con médicos generales y a veces nos falta un poco de capacitar a los médicos generales para que detecten estas anormalidades, porque a veces las confunden con, no, pues está pálido porque tiene hepatitis, o tiene fiebre porque tiene un foco infeccioso que se está iniciando y vamos a darle antibiótico, o un dolor de huesos muy importante, tampoco es normal, pues vamos a darle, de repente se comete este error, esteroides para que le dejen de doler los huesos, y todo eso que no está bien hecho, retrasa el diagnóstico oportuno. Entonces, cuando hay un dato de alarma oncológico, o por ejemplo, hablando de tumores del sistema nervioso central, hay una cefalea o dolor de cabeza que es muy intensa, que no se quita con nada, que ya tiene lentes y le sigue doliendo la cabeza, no le dio el sol y le sigue doliendo la cabeza, se está acompañando de alteraciones en la marcha, y está también muy cansado, esos serían datos de alarma del sistema nervioso central, o alguna bola en cualquier parte del cuerpo, unos ganglios muy grandes en el cuello, en las axilas, en las ingles, en el abdomen, un aumento de volumen en el hueso, todo eso no es normal y se tiene que llevar de manera oportuna de primera instancia al pediatra, y ya si el pediatra, que es como el primer filtro, detecta justo estos datos de alarma, pues ya tiene que ser enviado a un oncólogo pediatra. Así que todo empieza en casa, los papás tienen que estar pendientes de todas estas alteraciones que no son normales para que a tiempo se diagnostique y con ello haya un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno y pues la resolución del cáncer, que sí se cura, pero siempre y cuando se detecte a tiempo. Sí, hemos estado leyendo un poco y nos estamos adentrando un poco más en el tema. Bueno, hemos notado que incluso hasta 2 días pueden hacer la diferencia en el caso de los diagnósticos. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que prosigue con nuestros pequeños? Bueno, entonces papás pendientes y atentos y llevándolo con el especialista indicado. Okay. Posterior a eso, el pediatra, si es el primer filtro, a lo mejor puede llevar a cabo algunos laboratorios. Si lo clínico no es suficiente, pues hay que mandar laboratorios de sangre. Básicos como biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, DHL, química sanguínea para ver cómo funciona el riñón, todo esto como laboratorios generales. El pediatra va a estar aún mucho más seguro del diagnóstico o la sospecha diagnóstica. Después de esto, pues siempre importante hablar con los papás. Súper importante saber si el niño tiene acceso a una atención médica, ¿no? Ya sea privada, o sea, un seguro de gastos médicos mayores o una institución de gobierno que le pueda brindar atención. Entonces, pues, platicar con los papás, se tiene esta sospecha diagnóstica, si se llega a confirmar es una enfermedad compleja que ocupa un tratamiento muy extenso,
en ocasiones pues inaccesible en costos, ¿dónde le gustaría precisar el diagnóstico y tratarlo? ¿En el sector privado o en el sector institucional? Bueno, ya después derivarlo justo a estas 2 ramas donde se podría empezar a tratar, porque sí necesita un hospital completo, o sea, un hospital que pueda llevar a cabo estudios de imagen, estudios de sangre, que tenga otros subespecialistas. El niño oncológico no solo necesita al oncólogo pediatra cerca, necesita que esté en un hospital que tenga otros subespecialistas, como un cardiólogo, un nefrólogo, un neumólogo, un infectólogo, un hospital que tenga terapia intensiva, banco de sangre. O sea, usualmente el niño oncológico es complejo y necesita una atención compleja, completa. Entonces es muy importante que estos niños estén en un hospital con todo esto, ya sea privado o en tercer nivel institucional, donde se le pueda dar toda esta atención. Y el oncólogo pediatra, en donde quiera de estos 2 escenarios, pues tiene que llevar a cabo pruebas más específicas y que confirmen el diagnóstico. Por ejemplo, si es una leucemia linfoblástica, aparte de estudios de sangre, se tiene que hacer un aspirado de médula ósea, que es un aspirado del centro del hueso o del tuetanito del hueso, donde se está gestando la leucemia linfoblástica. Entonces nosotros en quirófano bajo sedación tenemos que llevar a cabo un aspirado de médula ósea que se hace aquí en la cadera. ¿Es un raspado? O? Introducimos una aguja como un trocar grueso que nos permite aspirar el tuetanito y tomar una biopsia del hueso. Okay. Entonces ya eso lo observamos al microscopio y lo mandamos a laboratorios especializados donde hacen una citometría de flujo, que es como analizar estos millones de células para ver si tienen algún marcador oncológico, y ya eso nos diagnostica la leucemia linfoblástica aguda. Si se trata de un tumor del sistema nervioso central, se tiene que hacer una tomografía de primera instancia porque hacen hidrocefalia, o sea, como hay una masa que obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo, son niños que llegan con datos de hipertensión endocraneal, o sea, la presión del cráneo está muy alto, sobrepasada, entonces se les hace una tomografía de cráneo, pero el estudio de elección es una resonancia magnética. Y ya que tienes la sospecha, interconsultas al neurocirujano, también es un hospital donde se necesita un neurocirujano, para que lo meta a quirófano y le tome una biopsia. Le pone una válvula que deriva toda la presión y le toma una biopsia de ese tumor. Todo es con biopsia, o sea, al final el cáncer se diagnostica con una biopsia transquirúrgica que el patólogo ve y diagnostica el tumor. Si es un ganglio, igual en ocasiones se tiene que someter a una biopsia. Si es un aumento de volumen en el abdomen, en el riñón, en los huesos, se necesita una biopsia transquirúrgica que diagnostique esa enfermedad. Cuando ya tenemos el reporte de patología que confirma el diagnóstico, el niño tiene que ser valorado por otros especialistas para empezar. Antes de dar el tratamiento, necesitamos que tenga un corazón que funciona, un riñón que funciona, que no tenga un proceso infeccioso activo, o sea, tiene que estar en condiciones de recibir el tratamiento agresivo que se le va a dar porque es una enfermedad agresiva. Entonces esas serían las etapas. Como ven, es todo un camino, ¿no? Sí, que debe de ser grupo rápido. De especialistas, o sea, un niño oncológico, no sé, si el cáncer fuera, como decías, algo del cerebro, de todas maneras va a necesitar muchos especialistas alrededor suyo que puedan verificar que todo el sistema esté pues en buena condición para recibir un tratamiento agresivo. Sí, exactamente, o sea, no es una tarea que nosotros, o sea, no solo nos necesita a nosotros, necesita todo un equipo multidisciplinario que le pueda dar atención de calidad. Es por eso que son niños de tercer nivel, o sea, donde está un hospital completo con todos los especialistas, todos los estudios, porque si no, obviamente se dificulta, ¿no? En ocasiones sí no se tiene todo, pero se tiene que tener un hospital de referencia donde lo vas a mandar a las valoraciones, donde va a estar la terapia intensiva si necesita algo, o sea, sí saber dónde va a ser referido y regresado para continuar, porque ya la etapa final sería el tratamiento y vigilar ese tratamiento de una manera muy cercana, porque pues son tratamientos agresivos, quimio o radio. Incluso la cirugía también puede ser complicada para la biopsia o la resección de todo, porque también el cáncer se tiene que resecar todo, si no, no funciona el tratamiento. Entonces, sí son niños que tienen que estar supervisados durante el tratamiento para vigilar las complicaciones del tratamiento. Ahora bien, doctora, yéndonos un poquito para atrás, estuve leyendo que solamente el 10% de los tipos de cáncer infantil son realmente genéticos. El otro, pues no, pero tampoco se sabe exactamente a qué se debe. Entonces, ¿existen ya algún tipo de pruebas genéticas que pudieran decirnos que nuestro hijo, pues lamentablemente está pues altamente probable que desarrolle cáncer de cualquier tipo?
Y estos exámenes, en el caso de que existan niños que sí tienen un historial médico en la familia con cáncer, el historial médico tendría que ser de cáncer de infantil en la familia o que a cualquier otro tipo de cáncer podría predisponer a nuestro hijo para un cáncer también él, siendo niño. El cáncer es multifactorial, o sea, sí hay una parte de esos factores de riesgo que son genéticos o heredados, pero en realidad el cáncer es multifactorial. Entonces, en cuanto a las situaciones genéticas, ocupa un porcentaje, pues, no despreciable, pero menor. Pero si volteamos y vemos los mayores porcentajes que implican un factor de riesgo, son cosas que sí podemos impactar en ellas para que mejoren. Por ejemplo, los hábitos higiénico-dietéticos, las infecciones, la dieta, el que sean niños sedentarios o no, el porcentaje de hidratación que tomen de agua en el día. O sea, hay un porcentaje mucho mayor que impacta y condiciona un porcentaje más alto de ese riesgo para que puedan debutar con cáncer. Entonces, sí hay pruebas moleculares genéticas, pero las hacemos nosotros ya que tenemos un panorama de una sospecha diagnóstica. Antes, la verdad es que no es común que, como pediatra incluso, hagamos como ese tamiz, porque no vale la pena. Para que se genere el cáncer no solo necesitas tener una mutación genética, sino otro golpe celular. O sea, necesitamos 2 golpes celulares para que esas células pierdan el ritmo del ciclo celular adecuado y se reproduzcan de forma clonal o masiva. Entonces, aunque tú tengas una mutación en un gen que justo al estar alterado ya no va a tener a la célula bien restringida y creciendo bonito, aunque tú tengas esa mutación, necesitas otro golpe, que puede ser otra mutación que adquieran tus células durante tu vida o algún factor ambiental que te pueda condicionar para que tengas cáncer. Entonces, la verdad es que no es muy importante que hagamos esos tamices genéticos porque no, o sea, lo puedes tener y no vas a tener cáncer. Entonces, hablando del otro factor que representa más o menos como un 30% de los factores de riesgo oncológicos, entonces está la dieta, ¿no? Esas dietas que están, pues cada vez es más común que nuestros niños tengan una ingesta baja de verduras, de frutas, de agua, de fibra y tienen dietas altas en azúcares, en alimentos procesados, conservadores, refrescos, jugos, dulces, colorantes, productos ahumados, procesados, etcétera. Entonces, hemos visto que eso es mucho más grave que te pueda dar cáncer y que en eso sí podemos impactar y tomar a cabo medidas muy tempranas para que nuestros niños tengan buenos hábitos higiénico-dietéticos, que hagan ejercicio, que no sean sedentarios, que estén en su peso. O sea, cada vez vemos nosotros más en los hospitales donde hay niños oncológicos que son niños que tienen sobrepeso y obesidad. O sea, no llegan niños sanos, vaya, llegan enfermos con una sospecha de un cáncer, pero son niños que metabólicamente no eran sanos, o sea, que llevan mucho tiempo con sobrepeso, mucho tiempo con obesidad, mucho tiempo con resistencia a la insulina, con alteraciones de los lípidos, porque son niños que tomaban refresco diario, que tomaban jugo diario, que tomaban muchas chatarras, que no hacían ejercicio, o sea, cada vez es más común que lleguen niños y es mucho más complejo el panorama, ¿no? Porque obviamente aguantan menos la quimio, aguantan menos esos tiempos donde pues obviamente pierden peso, el páncreas ya viene resentido, el hígado ya viene resentido, el riñón ya viene resentido, entonces pues es un panorama mucho más complejo. A esos niños que son así escasos y contados, que era un niño sano, o sea, que era un niño que tenía buenos hábitos higiénicos, a ese niño le va mejor, ese niño aguanta más, ese niño se recupera más rápido, ese niño tiene mejor pronóstico. Entonces, en conclusión, las pruebas moleculares se hacen ya que tenemos una sospecha, porque hay muchas, entonces tenemos que dirigir, tengo sospecha de una leucemia, entonces voy a hacer mutaciones de leucemia, porque eso nos ayuda a nosotros a clasificar la leucemia de bajo riesgo o de alto riesgo. O sea, no es tanto como para detectar, sino para clasificar ya la enfermedad. Tengo una sospecha de un sarcoma de tejidos blandos, o sea, un tumor de los tejidos blandos musculares, y ya voy a hacer mutaciones que me van a decir si va a ser agresivo o no agresivo. O sea, ya va más dirigido al riesgo y cómo va a ser esa enfermedad, no tanto preventivo. Ahora, si se tiene la sospecha de que a lo mejor en la familia hay personas jóvenes que a temprana edad han tenido leucemia, por ejemplo, que este niño, su tía materna muy joven tuvo leucemia, o su
tía materna tuvo SEA de mama temprano o tuvo un tumor cerebral, o sea, que vemos que ya son familias que a temprana edad debutan con cáncer, ahí sí vale la pena, sobre todo medir un gen que se llama el P53, que es una enfermedad familiar hereditaria que se llama Li-Fraumeni, donde el cáncer se debuta a temprana edad, entonces ahí ya hay más casos familiares dirigidos, pero si no, la verdad es que no vale la pena. Y hay estudios de imagen como el PET, que es como lo más avanzado que tenemos ahorita, que es un escaneo total de la cabeza a los pies, que puede detectar a tiempo algún metabolismo alterado de glucosa en el cuerpo, que bueno, te da como señales de qué está pasando, pero igual no vale mucho la pena que escanees a un niño y le des radiación si no tienes la necesidad de hacerlo. Así que más bien todo está en los hábitos higiénico-dietéticos. Correcto. Pareciera que no, pero ahí es donde tenemos que hacer todo. Sí. Sí, y ahora es más difícil porque, bueno, en nuestro caso tenemos dos hijos y hemos tratado hasta lo imposible de que, por lo menos ahorita en esta etapa de los 2 años, pues no hubiera azúcares añadidos, colorantes, exceso de sodio. Pero pues la verdad es que entre la familia, amistades, escuela, cada vez es mucho más difícil tener ese control. Sí. ¿No? Que cuando no ya le dieron que la papita, que la gelatina de fresa que tiene colorante rojo, ¿no? Y ahorita los colorantes se han estado estudiando y también, bueno, por lo menos en Estados Unidos ya ya los están retirando del mercado. Sí. Entonces, México, ¿no? pues sí. También le iba a comentar, por ejemplo, de los embutidos. Uh-huh. Cada vez escuchamos más que en el caso de los embutidos, por ejemplo, salchichas o jamón, algún otro tipo de derivado del embutido, se ha dicho que sí son muy cancerígenas. En este caso, ¿hasta dónde o hasta qué extremo podemos estarnos asustando justamente por los hábitos de alimentación? Sí, también porque diario se les ponen a los niños que sus sándwiches de jamón, que sus salchichitas en un palillo. Sí. Y pues creo, hasta donde tengo entendido, que ya está en la lista de la Organización Mundial de la Salud como carcinógeno. Sí. Exacto, la OMS tiene como ya su clasificación. Exactamente, ¿no? Y los que sí está comprobado son, bueno, las bebidas alcohólicas, que los niños no están expuestos, sin embargo, los papás, o sea, sí a nivel intrauterino y las células que te dan tus papás cuando te están concibiendo, si hay un daño celular, sí puede afectar en la génesis del cáncer. Entonces, lo que sí está demostrado son las bebidas alcohólicas, los embutidos, las azúcares añadidas, entre otras cosas. Entonces, los embutidos están muy relacionados con el cáncer colorectal. No es un cáncer común en los niños, es más en los adolescentes y es de los menos frecuentes. Pero, por ejemplo, en la leucemia también se ha demostrado que una dieta alta en alimentos procesados, conservadores, embutidos, puede ser uno de los factores de riesgo que haga que debute. Entonces, bueno, como dijimos, el cáncer es multifactorial y hay que cuidar como por muchas aristas de dónde van a debutar los factores de riesgo. Es imposible de repente exentar a nuestros hijos de algunos alimentos, pero sí tratar de que sean lo menos comunes en su dieta. O sea, que a lo mejor 1 o 2 veces a la semana se consuman y ya, porque no va a ser el único factor de riesgo que hay que cuidar, pero al final sí se suma a los factores de riesgo. Uh-huh. Entonces, no está a lo mejor tan relacionado con los cánceres más comunes infantiles, pero sí un porcentaje importante se debe a esto, y entonces tratar de que tengan una dieta, pues que estos alimentos sean lo menos comunes posibles. Entonces, doctora, ¿el cáncer infantil es prevenible? El cáncer infantil sí se puede prevenir justo en esta etapa de, insisto, o sea, desde estos papás que planeen un embarazo, que consuman ácido fólico y otras vitaminas que los preparen, que no tengan toxicomanías cuando vayan a preparar esta parte de ser papás, porque todo ese daño celular se hereda. Entonces, que sean papás que desde ese momento se conciban como personas sanas es súper importante, porque hay tumores que se ha visto justo que eran papás que fumaban, que tomaban o que tenían otras toxicomanías, otro consumo, ¿no? Como marihuana u otras drogas. Eso también repercute. Sobre todo estos consumos de tóxicos se ha visto en los rhabdomyosarcomas, que son tumores de los tejidos blandos, o sea, de los músculos, de la grasa, de los tendones. Entonces, ahí sí se ha visto que las toxicomanías en los papás son un factor de riesgo, entre otros. Entonces, deben, o sea, sí, desde papás sanos que conciban un embarazo lo más libre de tóxicos, de radiaciones, la dieta de la mamá igual adecuada. Y ya que tenemos a un niño, la lactancia materna, por ejemplo, también es un factor de riesgo para prevenir el cáncer. En la leucemia hemos visto que 6 meses que te den seno materno mínimo te protege contra el cáncer, sobre todo la leucemia. Entonces, o sea, como se dan cuenta, es como todo un proceso que se puede venir evitando.
justo para que no nos den ese segundo golpe celular. Si ya tenemos uno genético que nos van a heredar, que no podemos hacer nada, pues entonces el otro segundo golpe, que no permitamos que haya un segundo golpe celular. Y bueno, justo una dieta adecuada. Estas radiaciones que son un factor de riesgo son más las radiaciones de los estudios de imagen, o sea, las radiografías y sobre todo las tomografías, o la radioterapia, ¿no? Que ya se le da a pacientes oncológicos que ocupan esto, que no es muy común que nos sometamos a esas radiaciones en el diario vivir. Pero bueno, sí es un factor de riesgo las radiaciones, pero los estudios de imagen, si se hacen de vez en cuando, no pasa nada. Aquella persona que sí se hace una tomografía semanal o quincenal, bueno, ahí sí, pero pues casi nadie se somete a eso. Pero una radiografía, una tomografía de vez en cuando realizada a un adulto o a un niño, no por eso le va a dar cáncer, pero al final hacerlo lo menos posible, ¿no? O sea, ahora sí que todo con medida, nada con exceso, y sí se puede prevenir. El cáncer sí se puede prevenir. Sí, sobre todo vimos que muchos odontólogos ahora ya ocupan mucho, por ejemplo, hacerte una placa. Uh-huh. Y luego uno se asusta porque te toman, no salió bien, te la voy a mover, no, la hora del otro diente, ya en poco tiempo ya lleva 5 o 6 placas. Claro, sí, y pasa lo mismo con los también niños. Ese es mucho el temor de las personas, de decir, oye, sí me afectará de tanta radiación, tantas rayos X, tantas tomografías. Pero bueno, por lo que ahorita entendí, pues no es como de alertarse, ¿no? Siempre y cuando sean de vez en cuando. Exactamente, sí, porque es muy poca la radiación que nos dan. Y justo los radiólogos y los consensos de radiología y eso, se ocupan de dar la mínima radiación y que sea la más segura, ¿no? Entonces sí, eso claro. También está normado. Y no por una radiografía o unas cuantas en un periodo de tiempo va a debutar el cáncer. O sea, es muy poca la radiación. Incluso una tomografía igual no llega a la radiación suficiente para que ya debute un cáncer. Pero entre se hagan las menos necesarias y muy necesarias y ya. Con eso basta. También, doctora, en la página de la Academia Americana de Cáncer leí algunos puntos importantes que sería bueno que los niños no estén expuestos, entre eso lo que comentabas de exponerse a la radiación y pues los rayos X, las imágenes de resonancia y también los rayos solares. Entonces, ¿qué tan positivo es que todos los días estemos poniendo la crema para prevenir que se lastimen el protector solar? Y otros riesgos, como si ahorita nos puedes profundizar en cuanto al tabaquismo. En el embarazo, pues bueno, creo que la mayoría de las personas saben que en el embarazo no se debe fumar, pero también después del embarazo. Claro. Y ahorita tú decías que también antes, cuando se está buscando un embarazo, si es que se planea. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esto, por favor? Bueno, si los rayos UV también se ha visto que son radiaciones ionizantes, que son aquellas que pueden dar cáncer. Y bueno, ya con este daño que tenemos ambiental, que ya la capa de ozono es súper delgada y que los rayos cada vez son más agresivos, etcétera, sí es muy importante que todos ocupemos protector solar. Todos. A partir de los 6 meses los bebés también deben de ocupar protección solar. Obviamente hay, ya la empresa dermatológica es muy extensa, muy específica y hay que buscar el protector solar adecuado para los niños pequeños, los niños más grandes y los adultos. El protector solar se tiene que estar actualizando, o sea, pareciera que pues nada más salimos de casa, nos lo ponemos y ya, pero no, tenemos que estar actualizándolo. Los dermatólogos dicen que cada 4 a 6 horas hay que estarlo actualizando. A lo mejor es muy complicado cada 4 horas, pero mínimo sí hacerlo 2-3 veces para reforzar esa protección solar que todos necesitamos, hasta los niños más pequeños. Ese factor de riesgo sería más para un tipo de cáncer de piel que es el melanoma, ¿no? Que igual no es muy común en los niños porque se requiere un daño solar a largo plazo y por eso es un cáncer que vemos más en los adultos y en las partes expuestas, ¿no? Como en la cara, los brazos, etcétera. Pero justo desde pequeños hay que inculcarles a los niños que se tienen que proteger contra el sol y no solo con el protector solar, ya cada vez es más común que los tapemos como con esta ropa de manga larga, gorra, todo eso pues se suma a la protección solar, ¿no? Entonces sí, definitivamente es un hábito que también tenemos que inculcar desde pequeños a nuestros niños, que se protejan del sol, porque de grande podrían cursar con eso, a lo mejor no de pequeños, pero sí de grandes. Otras cosas como el tabaquismo, sí, definitivamente, o sea, sí es muy común y muy sabido que las mamás pues deben de tener una vida por 9 meses lo más sana posible, pero al final esa concepción intrauterina que se tiene, donde justamente participan las células tanto de papá como de mamá, pues ya trae un daño celular previo
Y entonces desde antes hay que pues desintoxicarnos, a lo mejor un año antes, de cosas tóxicas que pudieran heredar un daño celular a nuestros hijos. Así que definitivamente desde antes hay que evitar toxicomanías en los papás. O sea, a lo mejor sí es moderado y muy social, tabaquismo o alcoholismo, bueno, pero si se tiene un consumo muy excesivo de ellas, pues obviamente el riesgo va a ser mucho mayor, ¿no? Cada vez es más, se acepta más, ¿no?, el consumo de otras drogas, como por ejemplo la marihuana, y cada vez es más común que tengamos hijos de papás que tengan estas toxicomanías. Y definitivamente afecta. O sea, hemos visto que son niños, por ejemplo, de bajo peso al nacer, y eso es un factor de riesgo para cáncer. Son niños nutricionalmente que no tienen la misma complexión de un niño que es hijo de papás sanos. Y todo eso nutricionalmente, desde intrauterino hasta los primeros años de vida, también repercute obviamente en ese segundo golpe celular que puede hacer que debute una expansión clonal en cualquier parte del cuerpo. Entonces sí son cosas que debemos de estar pensando desde muchos años antes para poder pues heredar células de calidad a nuestros hijos. Sí, claro, no es tampoco simplemente azar, ¿no? Sino que también tú como padre pues debes de trabajarlos, y ya en su momento no pudiste, pero que ya estás embarazada. Ajá. O ya lo tuviste, pues hay que trabajar en la nutrición, ¿no? Exactamente. Mantenerlos más saludables posible. Así es. Doctora, también hemos visto que ahora en lo que es la cartilla de vacunación ya se han puesto de manera obligatoria algunas vacunas que pues obviamente todo es para prevención, ¿no? Pero por ejemplo la vacuna del VPH, ahora ya se está haciendo un esquema para los niños. ¿Nos podrías hablar un poquito del VPH, toda la vacunación, si hay algunas vacunas especializadas a lo mejor que puedan ayudar a prevenir también? Sí, claro. El VPH es una infección que provoca lesiones precancerígenas. Igual no es muy común que veamos a nuestros niños que tengan con esas lesiones cancerígenas en la infancia, sino más bien en la adolescencia o en la adultez. Sin embargo, definitivamente podemos impactar en la prevención. Desde los 9 años, el sector salud está poniendo la vacuna de VPH de los 9 a los 16 años, tanto en niñas como en niños. Entonces, eso está siendo de mucha utilidad, porque no solo las niñas la necesitan, sino también hay que llevar a nuestros niños, hombres, para que se las pongan. Y se está en esta ventana de los 9 a los 16 años, el sector salud la da gratuitamente, puede ser única o usualmente ponen un refuerzo. Entonces, más o menos son 2, y definitivamente ya está en la cartilla nacional de vacunación para que llevemos a nuestros niños. En las escuelas me parece que las están poniendo, o si no, en los hospitales se puede llevar a los niños, y cuando hay campañas de vacunación, sin ningún problema se las ponen. En caso de que alguna de nuestras niñas adolescentes o niños adolescentes que tienen este inicio de vida sexual cada vez más temprano ya tenga una infección por VPH, eso no los exenta de que se las pongan, también se las pueden poner. Entonces, niño que ya tenga lesiones de VPH, se le puede poner la vacuna para que ayudemos a la reducción de esta carga de VPH que podría provocar lesiones oncológicas. Entonces, hay pocas restricciones para que no te la pongan. En realidad, en esa ventana de edad, te la tienen que poner. También en el sector privado, bajo el costo se les puede colocar. Otras vacunas que la Cartilla Nacional de Vacunación tiene es la hexavalente, que protege contra varias infecciones, entre ellas la hepatitis. Este es un factor de riesgo para lesiones malignas hepáticas. Entonces, pues también es importante que llevemos a nuestros niños para que le pongan la hexavalente, que los protege contra hepatitis. Y estas desde chiquitos, es a los 2, 4, 6, y luego el refuerzo de los 18 meses. También hay que ponerlo, ¿no? Las vacunas son súper importantes, sobre todo para evitar infecciones severas, no porque te pongan hexavalente ya no te va a dar hepatitis, te va a dar hepatitis, pero ya no con tanta severidad, ¿no? Igual, si te ponen la vacuna contra el VPH no es que nunca te vaya a dar, pero si te va a dar de esas lesiones poco riesgosas para que debuten con enfermedades agresivas. Entonces, es esa la importancia de las vacunas, que te hace que tu cuerpo desarrolle los anticuerpos y las defensas para que cuando estés en ese momento de infección puedas autolimitar la infección lo más rápido posible y que no tengas consecuencias severas de tener esa infección. Entonces, serían como esas 2 vacunas que podrían prevenir e impactar directamente en algún tipo de cáncer. Hay otras infecciones que también son
que podrían, otros virus que podrían ser oncogénicos, por ejemplo el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr, que son infecciones que todos hemos tenido y desde chiquitos nos exponen a ellas y creamos anticuerpos, que son infecciones comunes y corrientes, como de repente tuviste gripa, te resfriaste, tuviste un poco de tos y fue alguno de esos dos virus, pasa, se resuelve, o puedes estar asintomático durante esa infección, pero hemos visto que son virus que, pues al final virus se quedan ahí como latentes en el cuerpo y más adelante podrían adueñarse de la mecánica celular y alterarla y justo provocar estas clonas incontroladas, sobre todo de tipo leucemia, sí son factores de riesgo. Ahí sí no hay vacunas que prevengan esas infecciones, son muy comunes, todos tenemos anticuerpos y nos hacemos un examen de anticuerpos contra ellas, pero pues bueno, ahí sí sería como estar pendientes. ¿Cómo podríamos impactar? Pues a lo mejor en el lavado de manos y el uso de cubrebocas en nuestros niños, ¿no? Y si se tienen esas infecciones, pues vigilarlos, y si vemos que son infecciones que sí repercutieron un poco más, como por ejemplo hizo ganglios, tiene mucha fiebre, pues vale la pena llevarlo con el pediatra verá si vale la pena o no hacer estudios, y muchas veces en esos estudios nos damos cuenta que pasaron con esas infecciones de citomegalovirus y Epstein-Barr, que a lo mejor sí condicionó ganglios y que la biometría hemática reflejara que a lo mejor les bajaron un poco las defensas, etcétera, pero son cosas que se resuelven. Y para el resto de los años hay que estar pendiente en esos niños que tuvieron esa infección ya corroborada, porque sí son virus oncogénicos más adelante, ¿no? No en todos los niños, porque a todos nos daría cáncer, pero sí hay algunos niños que vemos que tienen, ya cuando están en el momento oncológico, que tuvieron de chiquitos esas infecciones virales, pero no hay vacuna para prevenir. Más bien sería pues estar pendientes como papás en el lavado de manos, en el uso de cubrebocas si se ocupa, y pendientes el resto de su vida si ya sabemos que les dio, para los datos de alarma que ya dijimos: palidez, puntos rojos, sangrado, aumentos de volumen, etcétera. Sí, yo no sabía esto, doctora, y me pareció muy interesante que uno piensa, bueno, es la vacuna de hepatitis B, ¿no? Pues para la hepatitis nada más. Ajá. Pero eso puede predisponer para varios tipos de cáncer. Igual vi lo del VPH y me sorprendió mucho, porque uno piensa que solo se trata del cáncer cervicouterino y dices, bueno, pues mi hijo pues es un niño, pues no se lo voy a poner, pero es para los niños y para las niñas y los niños también. Así es. Porque además pues ellos son portadores. Así es. Entonces es muy interesante esto, no debemos de dejar que pasar, ponerle las vacunas a los niños, porque también estaba leyendo que no solo te predispone para tipos de cáncer cervicouterino, sino otros como cáncer de garganta o de boca. Así es. Ya en adultez. Entonces es importante que todo lo que sí podamos cubrir como papás, pues a cubrirlo, ¿no? Porque podría ser que por de los 20 lados que hay, por uno sí, porque ese no lo hiciste, ¿no? Entonces trata de cubrir los 20 lados. Sí, los más posibles, sí, claro. Así es. Y doctora, ¿cómo podemos clasificar que un cáncer es el cáncer infantil como tal? Okay. ¿O de qué edad a qué edad más que nada podemos dar la atención con un oncólogo pediatra? Claro, nosotros como pediatras vemos a los niños de 0 a 18 años, entonces todos los cánceres que se puedan desarrollar en esa edad los vemos nosotros. Ya pasada esa edad, nuestros niños pasan con los oncólogos adultos. No es tan común el cáncer en los niños tan pequeñitos, sobre todo las edades como de más riesgo. Vemos que cuando son preescolares, o sea, más o menos como de los 3 a los 5, es una etapa, es una ventana donde se ve mucha incidencia de cáncer. Entonces, como ese grupo etario, de los 3 a los 5, luego los escolares, que pues ya es cuando van a la escuela, y luego los adolescentes. Menos de 3 años es poco común que haya cáncer. Sí lo llega a haber, pero es muy poco común. Por las edades de más riesgo serían los preescolares, los escolares y los adolescentes. El cáncer más común, como dijimos, van a ser las leucemias, sobre todo de los 3 a los 5 y de los 13 a los 15, y posteriormente el tumor que viene en frecuencia son los tumores del sistema nervioso central, que están tanto en preescolares como escolares, y ya luego son los linfomas, que son estos ganglios que pueden salir en toda la economía del cuerpo, que igual son los escolares y los adolescentes. Y luego están los tumores abdominales, esos sí son de niños pequeños, o sea, cuando hay un tumor, cuando hay un niño que le crece la pancita de la nada, y sobre todo son estos tumores que la mamá estaba bañando al bebé y de repente le sintió una pancita como muy voluptuosa, que pueden ser tumores abdominales en el hígado, en el riñón o en las glándulas suprarrenales. Esos tumores sí son más comunes en los niños pequeños.
más o menos como de los 2 a los 4, pero no son los cánceres más comunes, porque son las leucemias y los tumores del sistema nervioso central. Para nuestros niños pequeños serían esos tumores abdominales. Y luego en nuestros adolescentes están los tumores de células sexuales o germinales. O sea, al adolescente lo que hay que checar es que no tenga incrementos testiculares pues de la nada, o las niñas que tengan incrementos en la pelvis como a expensas del ovario, ¿no? Esos son los tumores más comunes en los adolescentes, los tumores de las células germinales o sexuales. Y estos tumores, aunque no son tan comunes, cuando aparecen se detectan muy tardíamente y ya están en etapas metastásicas, porque el adolescente es más penoso, ya no está en contacto con sus papás, ya su autocuidado depende solo de él. Entonces, aquellos tumores de los adolescentes, aunque no son muy comunes y pueden llegar a ser de muy buen pronóstico, se detectan muy tardíamente, porque el adolescente no avisa a tiempo que un testículo estaba más grande que el otro, y ya cuando se da cuenta la mamá, es chistoso, pero llegan por cosas de que la mamá abrió sin querer el baño y descubrió al adolescente, ¿no? O el hermano estaba bañándose con el adolescente y se dio cuenta. O sea, son otras personas las que notifican a los papás que el adolescente hombre tenía un testículo más grande que el otro. Entonces, no es porque él diga, o sea, porque hay mucho pudor, mucha vergüenza y no lo comunican, ¿no? Piensan que es normal, pero desgraciadamente estos tumores en adolescentes ya tan tardíamente ya están metastásicos, ya están en el pulmoncito, en los huesos, en el sistema nervioso central y no tienen buen pronóstico. Correcto. Entonces, y doctora, ahora que nos hablas de los adolescentes, que es una etapa bastante difícil, donde los niños empiezan a enfocarse en otras cosas, ya no tanto como en la familia, ¿cómo podemos nosotros como papás detectar eso? ¿Cómo podemos acercarnos, ayudar en cuestiones tan que a los chicos les da pena, hasta a las chicas que le empiece a salir los senos les da pena, usan ropa ancha, no sabes cómo acercarte a tus hijos? ¿Qué podríamos hacer como para inculcarles como ese cuidado de, oye, si ves algo diferente en tu cuerpo, sí debes de decirlo, ¿no? Claro, pues yo creo que empieza desde chiquitos, o sea que sí, definitivamente es un tema complicado y debe ser del expertise médico. O sea, los médicos generales tienen que estar capacitados, que ahí también nos falta hacer mucho a nivel sistema de salud, ¿no? O sea, que los médicos generales detecten a tiempo los datos de alarma oncológica. Y bueno, luego el pediatra también, y ya el oncólogo, pues es su rama. Eso más como sistema de salud, pero desde casa los niños tienen que estar acostumbrados a que hay exámenes o visitas de rutina al pediatra, ¿no? O sea, que el control de niños sanos desde chiquito, esta primera etapa de que se va a la semana, a los 21 días y al mes al médico, y luego cada mes, y luego cada año. O sea, yo creo que el control de niño sano, que es tan riguroso en los bebés, no se tiene que perder, ¿no? O sea, que se tiene que ir al médico no cuando solo te sientes mal, sino que siempre vale la pena un chequeo con el pediatra, pues mínimo semestral o anual, para que los niños pues sean revisados por el experto. Y en casa, pues que también, ¿no? O sea, que se les hable de que las bolitas no son normales en ninguna parte de tu cuerpo, que si te duele algo tienes que notificarle a papá o mamá. Cuando se dejen revisar, pues tratar justo de revisar sobre todo estas partes como de ganglios, ¿no? El cuello, las axilas, las ingles, la pancita, que ni el hígado ni el vaso esté aumentado de tamaño. Y ya cuando son adolescentes, pues también, ¿no? Hablarles, yo creo, de este tema, ¿no? O sea, que al final cada vez es más común que haya este tipo de enfermedades porque pues cada vez todo es más tóxico y que nos vamos a dar cuenta justo si encontramos algún aumento de volumen. En los niños sería a nivel testicular y en las niñas a nivel ovárico, ¿no? O sea, en ellas cuesta un poco más de trabajo distinguirlas porque al final es una parte como que más interna, sí. Pero como quiera, pues sí, o sea, si hay algún dolor o aumento de volumen o a veces ellas cursan con estreñimiento, o sea, son tumores tan grandes que obviamente va a repercutir en el tránsito intestinal, entonces empiezan a tener alteraciones en los hábitos para ir al baño, entonces tendríamos que hablar de este tema, o sea, al final creo que sí tiene como que mucha carga emocional, ¿no? La palabra cáncer como que, pues obviamente es un tema pues difícil y que nadie quiere escuchar, pero creo que al ser cada vez más común, pues se tiene que hablar hasta en las escuelas, ¿no? O sea, de estos datos de alarma que necesitan detectar los niños pequeños, los escolares y los adolescentes. Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí, qué complejo. Doc, quisiéramos tocar también temas de los impactos emocionales. Sí. Me imagino que se trabaja en conjunto también un psicólogo. En el caso de las familias con algún caso de algún niño con cáncer, en el impacto emocional, ¿cómo lo pueden ir trabajando? ¿Cómo lo manejas tú también en este caso? ¿Cómo les aterrizas
pues esta información primero a los papás, para que los papás lo puedan aterrizar bien al niño. Tú nos decías, por ejemplo, al inicio que justamente este tipo de niños son niños pues con chispa, con sabiduría, pues maduran demasiado rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja todo este impacto emocional? ¿Trabajas con algún psicólogo o cómo se maneja? Justamente como decíamos, que el manejo es multidisciplinario. En ese equipo multidisciplinario estrictamente tiene que estar un trabajador social, porque nos ayudan bastante, pues al final ellos se acercan para conocer la dinámica social de la familia, si está papá o no fuera del núcleo, si es papá soltero, mamá soltero, si es hijo único, si tiene hermanos. O sea, los trabajadores sociales nos ayudan pues a concientizar toda esta parte familiar y social que se necesita saber, ¿no? ¿Quién te está dando el seguro? Papá necesita ausentarse de su trabajo. O sea, sí es como toda esta parte, porque sí, cambia la vida del niño y de la familia, ¿no? O sea, al final los papás, usualmente el inicio del tratamiento son etapas muy largas hospitalarias, entonces los papás obviamente se tienen que organizar, o pues cada vez más común que solo esté papá o solo esté mamá. Entonces pues un solo papá se mantiene largas estancias en el hospital, ¿no? Y a lo mejor participan las abuelitas y los abuelitos que siempre están ahí al pie del cañón, o las tías, etcétera, pero se necesita una red de apoyo. Solo uno es algo que consume bastante. Y pues se necesita un cuidador íntegro, o sea, un cuidador que esté comido, desayunado, cenado, descansado, bañado, sano. Entonces, sí se necesita una trabajadora social o un trabajador social. Se necesita un psicólogo, pues, en todo momento. O sea, al inicio, porque es una enfermedad que amenaza la vida. Y luego, pues, por todos los cambios físicos que se tienen durante el tratamiento. O sea, en cuanto a coloración de la piel, que obviamente cambia, en cuanto a la caída del cabello, en cuanto a que bajan de peso, o sea, la imagen física cambia. Se necesita un psicólogo que te ayude a sobrellevar y a crear estrategias de afrontamiento para eso. Luego, pues la estancia prolongada, obviamente el niño se deprime porque pues deja hermanos, familia, juguetes, mascotas, escuela, todo, ¿no? Entonces, se necesita también por eso. Y luego, durante el tratamiento, puesto, porque obviamente es difícil, ¿no? O sea, puede llegar a ser doloroso, puede llegar a que necesites estancias de ayuno, estancias de dolor, estancias de muchos laboratorios, y pues se necesita un psicólogo ahí. O sea, a veces en las instituciones hace falta que los que estén conscientes las instituciones de que es un personal que se necesita ahí, y nada más a veces va una vez y ya no regresa, pero definitivamente el niño oncológico necesita al psicólogo con visitas periódicas. Y también al psiquiatra. Los psiquiatras también son súper, súper importantes, porque a veces no basta con que te enseñen estrategias de afrontamiento. O sea, son etapas en las que tus hormonas obviamente secretan menos hormonas de la felicidad, y entonces ni modo, necesitas medicamento que durante esa estancia o esos periodos te ayude a producir más hormonas que te mantengan estable emocionalmente, ¿no? Y se toma medicamento porque se necesita tomar medicamento, no pasa absolutamente nada. A veces es necesario, no solo en los pacientes, sino en los papás también, y no se hacen adictos a los antidepresivos, ni a los ansiolíticos, ni a medicamentos a veces hasta para dormir, ¿no? O sea, obviamente el ciclo del sueño cambia, así que se necesitan estos expertos ahí. O sea, que si se necesitan dar fármacos, se den fármacos y no pasa absolutamente nada, porque si no, si es un niño que no coopera, que ya se quiere ir, que quiere abandonar el tratamiento, que no se para a caminar, o sea, si no están bien emocionalmente, por más que les des la mejor quimio, si emocionalmente no tiene ganas el niño de sanar, no sana. Y muchas veces hemos visto que se abandona el tratamiento y se van y ya no regresan, porque justamente no se les dio esta contención emocional para que pudieran sobrellevar esto, ¿no? Y sobre todo en los adolescentes. El niño pequeño no dimensiona todo esto, ¿no? O sea, el niño pequeño, con que esté su mamá y su papá y esté jugando, se la pasa re bien. O sea, se adaptan muy fácil, pero el adolescente es muy complicado, muy, muy complicado, y hay mucho abandono de tratamiento porque no quieren estar ahí. Y aunque les digas, está en riesgo tu vida, si no te doy tratamiento, no te vas a curar, él se quiere ir, ¿no? Entonces sí, otra vez, ¿no? Es algo, yo creo, que empieza desde chicos. O sea, que los niños sepan tolerar el estrés, que los niños sepan saber que no todo es jugar, que los niños sepan que a veces se tienen rachas difíciles en la vida y que hay que sobreponerse a ellas, que hay que buscar estrategias de afrontamiento,
como que a veces no queremos que nuestros hijos sufran, ¿no? O sea, queremos que en la vida Es correcto. todo sea fácil, todo fluya, pero creo que es muy importante que a las nuevas generaciones se les enseñe a que habrá etapas de dolor, o sea, que habrá etapas de purificación, de sufrimiento, de pruebas, pero que hay que sobrellevarlas, ¿no? O sea, que hay que buscar las redes de apoyo, yo creo que esta parte de la espiritualidad también es muy importante para que se tomen también de ahí, ¿no? O sea, que también se inculque espiritualidad en los niños pequeños. Todo empieza en casa desde chiquitos, para que puedan, que nos vaya bien en la vida, ¿no? Y que no solo nos vaya bien físicamente y económicamente, sino que nos vaya bien también emocional y espiritualmente, ¿no? La salud mental tiene que empezar también desde casa y se les tiene que enseñar a los niños a que cómo se manejan emociones y que hay expertos que te enseñan a manejar emociones y que hay fármacos que te ayudan a manejar tus emociones, ¿no? Entonces, eso es muy importante y se tiene que dar en el niño oncológico. Definitivamente nosotros también necesitamos esa parte psicológica y psiquiátrica porque, pues sí, no es una especialidad fácil y obviamente es difícil estar conviviendo con un niño que se ve pálido, que no tiene cabello, que está flaquito, que tiene un catéter, que ya lo operaron, o sea, sí son niños que no se ven sanos en ocasiones, ¿no? Entonces, pues sí puede llegar a ser muy desgastante emocionalmente diario convivir con un niño que no está sano. Así que creo que eso también falta en las instituciones, que nos den como primeros auxilios emocionales y sí es como una parte que cada quien debe de buscar, o sea, al final sí es algo que uno se gestiona. Y sí, o sea, en mi caso, gracias a Dios, tengo el apoyo de una psicóloga y un psiquiatra que me monitorean mensualmente justo como para que esté bien, ¿no? Porque pues de nada sirve que si no estoy bien, pues cómo voy a propiciar esos momentos de bienestar integral en los niños. Entonces, yo sí estoy muy casada con esa idea de que siempre se tiene que tener a la mano esas dos especialidades en la vida, un psicólogo y un psiquiatra. Y sobre todo en este camino que pues es triste, ¿no? O que de repente si llegas a tener alguna defunción o obviamente son papás complicados, o sea, si no es un papá, es un papá que te demanda mucha atención, que te demanda muchas explicaciones, que te demanda pues al final la recuperación de la salud integral de su hijo, ¿no? Entonces sí es difícil de repente no el paciente, sino la familia y saber pues tener paciencia, explicar varias veces, hacerlos conscientes de lo que está pasando, porque obviamente los papás, pues en su duelo y sus primeras etapas es de negación, ¿no? O sea, mi hijo no está enfermo, la vida de mi hijo no está en peligro, mi hijo no tenía nada, este resultado se tiene que comprobar, quiero una segunda opinión, o sea, obviamente es un proceso complicado de duelo y negación en los papás y creo que es más difícil de repente sobrellevar con los papás que sobrellevar al niño. Sí. Así que pues sí, los papás también necesitan esta parte. Es raro que los papás, pues es que a qué hora, ¿no? O sea, obviamente si está ahí con el niño, pues a qué hora va a tener atención mental, pero creo que se tiene que generar una red de apoyo que permita que el papá recupere durante esa estancia un poco de estabilidad emocional para que regrese y pueda contener a su hijo, ¿no? También es común que a veces los papás están más nerviosos y están más desbordados que el paciente y pues el niño lo que necesita ver es que su papá está tranquilo, que su papá confía en el médico, que su papá tiene esperanza, que papá va a estar ahí, pero que te va a acompañar, pero que al final eres ese niño el que tiene que cooperar y pues hay muchos papás muy capaces de crear mucha resistencia emocional, ¿no? O sea, van creando frases como, a ver, te van a picar y se vale llorar, pero no se vale moverse. Entonces, o sea, el niño va entendiendo que se necesita que te tomen laboratorios, que se necesita que te pongan una sonda, que se necesita que estés en terapia intensiva y solamente ver a papá en un ratito, y que se vale que llores, pero que tienes que cooperar, ¿no? Entonces los papás van creando esas estrategias, ¿no? A veces llevan como que a algún peluche o que representen ellos una seguridad, pues ahí está el peluche con ellos en las estancias. Los niños también van creando estrategias como de, ok, voy a entrar a quirófano, me tienen que vendar las vendas porque es una medida prequirúrgica. Todo niño o persona que entra al quirófano lleva un vendaje en los miembros inferiores. Pues mi peluche también le voy a poner una venda, ¿no? Entonces como que van transfiriendo sus vivencias en el peluche y pues se van sintiendo como
como acompañados, ¿no? O muchos niños les compran su kit como de médico y entonces ellos también van disfrutando usar el estetoscopio, usar la lamparita, usar el termómetro. O sea, se necesitan buscar herramientas para que los niños cooperen y se den cuenta que es necesario que pasen por esa etapa porque es el proceso necesario para recuperar la salud. Y qué bien lo has dicho, doctora, es cierto. Creo que en esta triada del paciente, los papás y el médico, todos necesitan ese apoyo psicológico y emocional, porque es un proceso muy duro, es una enfermedad muy dura, donde se necesita resistencia a largo plazo. Entonces necesitamos que todos los elementos estén bien, los papás que son los que le tienen que dar fortaleza a ese niño, los médicos que tienen que lidiar con ambos, ¿no? Tanto con el niño como con los papás y tratar de sacarlos adelante. Así que siempre estar acompañado de la ayuda psicológica o psiquiátrica en dado caso que se necesite, y tú nos has dicho bien que sí se puede acompañar un tratamiento oncológico con la ayuda psiquiátrica y de hecho hacen buen equipo, ¿no? Para que salgan adelante. Sí. Entonces, gracias por compartirnos esto. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para los papás que lo están viviendo y bueno, para los papás en general, ¿no? Que siempre nos acompañemos. Sí. Doki, ahora sí que ya adentrándonos un poquito más en los tratamientos, ¿nos podía hablar de la quimioterapia en específico? Todos tenemos asimilados, a lo mejor a través de alguna película o lo que nos ha manejado Hollywood, pero no sabemos la realidad, exactamente qué es la quimioterapia y la radioterapia. Ok, bueno, sí, definitivamente el tratamiento del cáncer es la quimioterapia, la radioterapia o pues va mejorando la ciencia. Esas son como terapias también que ya tienen muchos años. Ya también existen los trasplantes de células madre para algunos tipos de cáncer o las terapias muy dirigidas que ya justo no tienen tantos efectos secundarios, sino van dirigidas al tumor. Entonces, hablando de la quimioterapia, pues son medicamentos usados desde los 60, que gracias a Dios poco a poco se han ido haciendo menos tóxicos y pues esas instituciones grandes, sobre todo de Estados Unidos o europeas, que se han dado a la tarea de ir estudiando qué medicamentos combinar, en qué dosis, en qué momentos, cuántos días, cuántos ciclos, etcétera, pues nos permiten a la fecha que tengamos ya tratamientos como muy estandarizados para que el cáncer se pueda curar con la menor toxicidad posible. Entonces, la quimioterapia es medicamento usualmente intravenoso, o sea, el niño tiene que tener una vía periférica o un catéter central o un catéter puerto. Ya hay catéteres que se ponen debajo de la piel de larga estancia y te duran muchos años todo tu tratamiento. Entonces, así no te tienen que estar buscando venitas porque las venas también pues se hacen tortuosas, se fibrosas y cada vez se ven menos. Entonces, tener un catéter debajo de tu piel seguro pues facilita para que te encuentren una vía segura y te puedan administrar el tratamiento. Entonces, son quimioterapias que pasan por la vena, otras son intramusculares y otras son intratecales, o sea, en la espalda, así como las mamás cuando van a ser sedadas para una cesárea que te ponen la famosa raquia. Sí. Los niños también necesitan, sobre todo los de leucemias o linfomas, tener quimioterapia en la espalda porque la leucemia puede llegar a afectar sitios en los que la quimio de la venita no llega. Entonces, por ejemplo, si tienes leucemia en los ojitos o en el sistema nervioso central, necesitas que te den quimioterapia en la espalda para que te llegue la quimioterapia a esos sitios donde la vena no va a transportar la quimioterapia. Entonces, son intravenosos, pues no duelen, pero sí se tiene que tener una vía segura, donde haya una administración segura del medicamento, porque sí hay algunos medicamentos que pueden llegar a quemar las venitas. Entonces necesitas una vena gruesa donde te puedan administrar el medicamento de forma segura. Hay algunos que pasan rápido, otros que necesitan varias horas para que pase poco a poco el medicamento y vaya haciendo su efecto. A veces tienen que ser precedidos de medicamentos que protegen algunos órganos, como el riñón o el corazón. Entonces te premedican con esos medicamentos que van a proteger esos órganos y luego te pasan tus medicamentos. Las quimios, pues depende de los ciclos. En las leucemias, la primera etapa más o menos es semanal y después se puede volver quincenal y luego en el mantenimiento, que es la última etapa, es semanal la quimioterapia. En otros tumores sólidos, como los del sistema nervioso central, usualmente son ciclos mensuales de quimioterapia.
En otros tumores pueden ser quimioterapias cada 21 días, etcétera, y pues sí son varios meses los que se necesitan para curar un tumor, ¿no? No son cosas de un mes ni dos, sino usualmente son meses o años, como en la leucemia, que es de los tratamientos más largos para que te cures. Las primeras etapas suelen ser las más difíciles porque pues obviamente todo es nuevo y tu cuerpo está recibiendo algo que no conocía, pero ya luego el cuerpo se va adaptando y se vuelve un poco más llevadero. Siempre hay que estar vigilando el riñón, el hígado, porque pues tiene que ir depurando y aceptando y sacando del cuerpo, se queda con lo que necesita y saca lo demás. Entonces siempre hay que estar vigilando esos órganos para que aguanten todo el tratamiento. Y eso en cuanto a la quimioterapia. Cura, pero es tóxica. Pero hay que ir personalizando los tratamientos, porque obviamente primero está la vida y luego está la enfermedad, entonces vamos midiendo si paramos, si descansamos, si pausamos y reiniciamos para que puedan sobrellevar el tratamiento. En cuanto a la radioterapia, esta pues es una radiación ionizante que va dirigida a donde está el tumor, ¿no? Si es en el sistema nervioso central, los radiooncólogos, que también es otra subespecialidad que necesitamos cerca, hacen las medidas necesarias junto con físicos para que la radio te llegue en los grays y las medidas necesarias a los sitios dirigidos para que no te afecte otros órganos, ¿no? Entonces, eso estaría del radiooncólogo con sus respectivos físicos y técnicos. Usualmente se usa la radioterapia en la leucemia si es que tienes infiltrado el sistema nervioso central, si no, no hace falta. Y también es muy útil en los tumores del sistema nervioso central. En los tumores del sistema nervioso central, más que la quimio, es la resección y la radio lo que cura a los niños con tumores del sistema nervioso central. En otros tumores abdominales, como los renales, también la radioterapia es muy importante. Y hay otros tumores que no necesitan radioterapia. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es buscarte un donador compatible que te pueda donar su médula sana para que tú te puedas curar, sobre todo en las leucemias, y es una opción terapéutica que dejamos al final. O sea, cuando tienes leucemia, primero se te ofrece la quimio y ya cuando no funciona o recaes es cuando se te ofrece el trasplante de células madre, porque es algo mucho más complicado. No es nada fácil encontrar a alguien compatible contigo, del que vayas a aceptar una parte de sus células y que no las vayas a rechazar. Entonces sí es algo que se queda al final, que no es de primera instancia, pero pues es otra de las herramientas que tenemos terapéuticas, y ahí ya intervienen los trasplantólogos. O sea, después de hacer hematología u oncología, hacen trasplante, y esa sí ya es otra rama mucho más específica que se suma al oncólogo para poder ofrecer esa terapia. Y a la fecha lo que están creando son terapias dirigidas, o sea, es decir, ya no te voy a dar una quimio que te va a pasar a traer todo, sino que te voy a dar una quimio que va dirigida a los sitios donde están las células malignas, y entonces vas a tener menos toxicidad y menos efectos secundarios. Eso es lo que estamos tratando de encontrar, que ya también lleva varios años tanto de estudio como de práctica, y es lo que estamos ofreciendo para que haya menos toxicidad y haya una resolución mucho más dirigida. Entonces ya también estamos en eso también. Entonces esta quimio dirigida ya se está haciendo actualmente. Sí, ya tiene muchos años en las que las estamos ofertando. Obviamente es algo que es mucho más común en el sector privado que en el sector público, pero sí se tiene en el sector público también para ofrecerle a los niños y crear menos toxicidad. Sin embargo, siempre va acompañada de quimioterapia, o sea, pocas veces es útil sola. Entonces, como quiera, sí se necesita una parte como de agresividad, por así decirlo, y ya luego se suman estas terapias moleculares dirigidas que vienen como a consolidar la respuesta de que se logró primero con la quimioterapia inicial. Y esto de las células madre es algo de conservar el cordón umbilical. Uh-huh. Entonces, también se puede hacer a través de ese tratamiento. Ahora, si va a ser un donante familiar, tendría que ser alguien de primer grado como tu papá o tu mamá. Puede ser un hermano, es un paciente pues, vivo. ¿O cómo es este proceso? Ajá. Sí, bueno, eso es más de la expertise del trasplantólogo, pero definitivamente se necesita alguien compatible contigo. Hay trasplantes autólogos, o sea, que tú solito te trasplantas, por así decirlo, una vez que estás curado, no enfermo, porque si no te vas a pasar de lo mismo que ya tenías, y otros trasplantes que sí necesitas a una persona ajena a ti para que te pases a células sanas. Entonces, inicialmente sí debe ser alguien, primero que sea compatible, y se hacen pruebas de compatibilidad. Las personas que suelen ser más compatibles es papá o hermanos,
porque mamá ya está inmunizada con los embarazos que ha tenido y entonces pues es menos probable que sea compatible contigo. Entonces, de primera instancia, las personas que suelen ser más compatibles son los hermanos o hermanas y papá. Y también existen instituciones que una de ellas se llama Vidematch, no sé si la han escuchado, que es a nivel mundial, que se da la tarea de que busca personas que quieran inscribirse a una lista de donadores y cuando hay alguien que no tiene un donador cercano, se contacta con Vidematch y Vidematch encuentra a alguien en esa lista mundial que sea compatible contigo. Entonces se gestionan las cosas necesarias para que venga esa persona que es donadora altruista, por así decirlo, y se gestione el trasplante de células madre con esa persona que la necesita. Entonces también existen... O sea, personas de cualquier país. Así es, siempre y cuando sean compatibles contigo. Wow. Eso está muy bien. Y en cuanto a esto mismo, puede ser, ¿cuáles son las consecuencias? Esa era la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias para la persona que es el donante? O sea, ¿puede seguir una vida normal? Ajá, sí, pues en específico, este trasplante de células madre, perdón, ya no tocamos el cordón, pero sí puede ser que preserves el cordón de alguno de tu propio hijo o de sus hermanos. Tiene sus pros y sus contras trasplantar de cordón umbilical, depende del trasplantólogo, el expertise que tenga para utilizar esos cordones, o si no, para tomar la médula ya de una persona, pues, o sea, de un niño, ¿no? O de papá. Regresando, perdón, a la pregunta, es una terapia que es mucho más útil en las leucemias. En las leucemias dijimos que está enfermo la parte medular de los huesos, de cualquier parte de tu cuerpo, porque ahí se produce la sangre. Y ya luego se distribuye dentro de los vasos. Pareciera que los huesos no están enfermos, pero sí, en la leucemia es el centro medular de los huesos el que está enfermo. Entonces, quien quiera donar médula ósea necesita primero ser una persona sana, que tenga cierto peso, etcétera, y que no tenga una enfermedad crónica que ponga en riesgo su vida. O sea, tiene que ser un donador sano. Después, necesita tener un catéter o muy buenas venas, porque le van a poner medicamento que estimule su médula ósea. Entonces tú vas a producir muchas células sanas, y cuando ya las tengas, a través de una buena vía periférica o de un catéter, tienen que sacarlas de tu cuerpo y congelarlas. Así que los riesgos, pues, sobre todo son del procedimiento quirúrgico que implica que te pongan un catéter. Pero ya una vez que tengas producción excesiva de esas células y te las saquen, pues en realidad no implica más para la salud. O sea, no es como un donador de riñón que se queda sin un riñón, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí solo es que te estimulen la médula con medicamento que te ponen subcutáneo, y ya luego esas células te las sacan y ya, no queda como más una secuela para el donador. Lo que viene después es que quien recibe el trasplante y esas células congeladas las acepte, porque ese es el tema más común y el dolor de cabeza de los trasplantes, que puede haber rechazo de esas células. Y entonces, si tú las rechazas, si pega el trasplante, pero tú las rechazas, pues vivir con rechazo a esas células también es muy pesado, ¿no? Rechazo a nivel del hígado, rechazo a nivel de la piel, rechazo a nivel del sistema intestinal, o sea, ahora la calidad de vida se merma porque no aceptas unas células que ya te pusieron y que están ahí y no te van a sacar. Entonces buscar los medicamentos y las terapias necesarias para que puedan como que suprimir un poco tu sistema inmune para que no se ponga tan agresivo contra eso ajeno y que aprendas a vivir el resto de tu vida así, con las defensas bajas, pero aceptando lo que te pasaron. Pero sí puedes vivir así, con tratamiento, sí aunque puedes no lo vivir acepte, así, pero que lo controle el tratamiento. Exactamente, pero también las secuelas secundarias a este rechazo, la verdad es que sí son pesadas, o sea, sí no es algo menor. O sea, sí son cosas complicadas, y como vives suprimido, pues obviamente eres un paciente que está expuesto a infecciones. Okay. Entonces, por eso que esa terapia se deja al final, ya cuando lo más llevadero no resultó y recaíste, te ofrecen un trasplante de células madre. Ok. Correcto. ¿Y en el caso de los efectos secundarios de la quimioterapia? Ok. Los más comunes son gastrointestinales, por ejemplo, gastritis, náuseas. Claro que tenemos medicamentos para contrarrestar esos efectos. La caída de cabello, que suele ser de las cosas más significativas en cuanto a imagen, pues sí, se cae el cabello porque obviamente la quimio arrastra con todo aquello celular que se replica rápido, ¿no? Gastrointestinal, cabello, etcétera.
el hígado puede resentir la quimio, el páncreas puede resentir la quimio y el riñón lo puede resentir, así que hay que estar vigilando la función de estos 3 órganos y estar ajustando si es que llegan a sobrecargarse, por así decirlo. Y esos son como los agudos. A largo plazo, pues también se ha visto justo en esos niños que sobreviven al cáncer y que se vuelven supervivientes de cáncer, pues que son personas que a temprana edad pueden sufrir de enfermedades crónicas como infartos, diabetes, hipertensión. Entonces los supervivientes de cáncer también necesitan un médico que esté pendiente de ellos, checando esas secuelas a largo plazo, ¿no? O sea, esos adultos jóvenes que pueden tener esas enfermedades crónicas, así que se tienen que estar vigilando a los supervivientes de cáncer, y hay clínicas de supervivientes de cáncer. No se debe de abandonar al niño que sobrevivió, se le tiene que estar vigilando esas funciones. ¿Y en este caso sería el mismo oncólogo o un internista, o quién llevaría todo el seguimiento? Pues si está todavía en ese rango, o sea, si a lo mejor fue un niño muy joven que de los 3 a los 7 estuvo enfermo, se vigila 5 años, o sea, de los 7 a los 12, y luego de los 12 a los 18 va a ser un superviviente de cáncer, le tocaría al oncólogo. Pero si ya es mayor, pues puede ser que la clínica... Se debe de trabajar más en las clínicas de supervivencia, no son tan comunes, pero sí tendría que estar ahí un oncólogo, ya sea pediátrico o de adultos, que sepa vigilar los efectos de esas quimioterapias de hace años. Y a lo mejor si ya tienes un problema muy específico de que, no sé, quedé con secuela renal, pues te verá el nefrólogo. Quedé con secuela cardíaca, te verá el cardiólogo. Quedé con secuela hormonal, te verá el endocrinólogo. O sea, sí tendría que igual ser un equipo multidisciplinario para que se sepa canalizar en tiempo y forma al superviviente añoso de cáncer. Correcto. Y doctora, en cuanto al momento en el que se está viviendo la quimioterapia, hablando de los adolescentes, porque pues para los chicos y chicas adolescentes esa etapa es muy física, ¿no? Es muy de tu imagen. Empiezas a identificar con tu corporalidad. Entonces, ¿cómo es que ellos viven esta parte de, bueno, se cae el cabello, ya no pueden verse como cuando estaban sanos? ¿Cómo hace un momento me contabas detrás de cámaras del impacto que esto tiene en la chica y en el chico adolescente? ¿Cómo lo ves tú, cómo lo vives tú con los adolescentes y cómo se les puede ayudar en esta etapa tan difícil? Porque no porque estén viviendo cáncer dejan de ser los mismos chicos que tienen amigos, que les gusta verse de una cierta forma estéticamente hablando. Claro, pues bueno, sí es muy complicado, también debe de intervenir la familia para dar contención, ¿no? Y justo hacer ver que, pues si bien es una etapa en la que la imagen sí es muy importante, pues que al final somos más que una imagen, ¿no? O sea, trabajar mucho con ellos el hecho de que no somos solo cabello, ¿no? O sea, de que pues esta parte igual de espiritualidad y salud mental, o sea, que su esencia sigue siendo igual de valiosa, que van a pasar por un proceso en el que pues tendrán más historias que contar y más anécdotas que contar, y que se van a sobreponer a algo complicado que los hará pues personas valiosas, que podrán contar experiencias que pocas personas viven. O sea, como trabajar mucho esta parte de pues es que su identidad ahora se vuelve valiosa por aquello que vivieron y que afrontaron, ¿no? Entonces, pues la familia tiene que trabajar eso, esta parte de psicología y psiquiatría también estar ahí presentes, los buenos amigos que también de una u otra forma se tienen que hacer presentes. Ya la tecnología es asombrosa, y pues es importante que ellos sigan teniendo contacto pues con sus amigos, si tenían pareja los adolescentes con su pareja, si pueden en algún momento que estén estables regresar a la escuela. A veces las maestras o los maestros son comprensivos y les mandan tareas para que ellos sigan en línea esta formación académica. Los niños pues un poco más fácil, se ponen un paliacate, una gorra, un gorrito y listo, pero para las niñas sí es mucho más significativo. Entonces muchas veces usan pelucas. Existen varias también asociaciones y fundaciones y estéticas que apoyan con esta parte de donar el cabello y hacer la peluca y esto. Pues las niñas también usan esas, a veces no son tan cómodas, generan un poco de calor, pican. Entonces otras que optan por no usarlas y sentirse así más cómodas, pues usan muchos gorritos, mascadas, paliacates, etcétera, para sentirse cómodas. Y pues otras que les saben sacar provecho a la situación en la que están, ¿no? O sea, a lo mejor que se maquillan un poquito para resaltar algunas características. Vaya, es buscar formas de
pues de sacarle provecho a lo que se tiene y siempre con la esperanza de saber que el cabello va a volver a crecer, ¿no? O sea, no es algo que es de por vida, sino que es muy bonito ir viendo cómo les vuelve a crecer el cabello y a lo mejor les vuelve un poquito más chino porque las proteínas yo creo que cambian con tanta quimio, les sale más bonito, etcétera, y pues ellas también aprenden a valorarlo, ¿no? Y ahora que lo tienen, pues les sacan mucho más provecho. Entonces, pues es todo un proceso de adaptación, de resiliencia, de afrontamiento, pero que se deben de ver acompañadas por su familia, por sus amigos, por los expertos para sobrellevar esta situación. Y bueno, pues las pelucas siempre, pues les saben sacar provecho, ¿no? Tienen varias, son de diferentes colores, se ven diferentes, de diferente textura. Y hay algunas que sí lo disfrutan, otras que no, que son más naturales y que se aprenden a aceptar con las nuevas condiciones, pero que trabajan esta parte como de, pues esta soy yo y estoy sana y eso es lo importante, ¿no? Estoy viva. Sí. Doc, hace unos minutos venía platicando con mi esposa de algunos datos estadísticos, pues que sí son de alarma específicamente en México y América Latina. Y mi esposa me comentaba que ella estuvo leyendo que el 80% de los casos de los niños que tienen cáncer en otros países, sobre todo el primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, el 80% pues llevan la enfermedad y salen adelante. Así es. Pero en el caso de México y Latinoamérica, pues técnicamente solo el 30%. Entonces, pues eso es un indicador de un signo de alarma. Y bueno, en tu caso que has estado tanto en el sector público como en el sector privado, ¿qué diferencias podemos encontrar? Digo, más allá de lo económico, eso obviamente hacer una quimioterapia es muy costosa, pero ¿qué diferencias podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos apoyar o qué red de apoyo podemos tener en ese caso para salir adelante en estos casos? Sí, pues es una realidad que en los países de Europa, de Estados Unidos, etcétera, pues sí, el niño oncológico tiene un mejor pronóstico, ¿no? La infraestructura es mejor, pues obviamente hay más recursos destinados a eso, las familias están más preparadas, tienen más recursos de todo, ¿no? O sea, intelectuales, económicos, de educación, etcétera. Incluso hay hospitales que tienen albergues anexos a esos hospitales donde se les trata. Entonces, los niños no tienen que viajar largas distancias para ser atendidos, sino que si están en una etapa crítica, te quedas en el albergue, inmediatamente cualquier cosa, estás a unos pasos, ¿no? Aquí en México el niño viene de muchas comunidades rurales, porque la incidencia del cáncer es mayor ahí que en las capitales, entonces, pues suelen viajar largas horas para llegar al hospital y ser atendidos, ¿no? Eso también repercute en el pronóstico de los niños. Es algo que sale de nuestras manos, o sea, definitivamente es algo como otras cosas del gobierno que se tiene que mejorar porque está repercutiendo definitivamente en la mortalidad de los niños con cáncer. Incluso en el mismo México, en el norte les va mejor a los niños que en el sur, porque también sabemos que hay más recursos en el norte que en el sur de México. Y sí, la mortalidad es mayor en el centro y sur. Yo creo que algo muy importante es que los papás vayamos considerando que vale mucho la pena que nuestros hijos tengan seguro de gastos médicos mayores. Si bien también vale la pena tener una institución gubernamental del Secretaría de Salud o IMSS que nos pueda ayudar cuando aquellos seguros de gastos médicos mayores no sean suficientes, como en enfermedades crónicas, como lo es el cáncer, yo creo que es muy importante que se tenga un recurso destinado a que nuestros hijos estén asegurados con gastos médicos mayores. A pesar de que los niños usualmente son sanos, son fuertes y no se enferman, uno nunca sabe cuándo su hijo va a tener una enfermedad que sobrepase los límites, ¿no? Y si bien en los sectores gubernamentales tratamos de dar lo mejor a nuestros pacientes, hay cosas que no les podemos dar o que no se tienen, y eso obviamente repercute en el pronóstico de nuestros hijos. Entonces, a mí me parece de suma importancia que los papás empiecen a visualizar que esos recursos destinados a esa parte son súper importantes. Más ahorita que de repente estamos sobrepasados en el sector salud, que aunque haya personal preparado, nos rebasa la población, y obviamente si vas a un lugar donde hay menos densidad poblacional, donde hay más recursos, donde hay menos saturación, pues obviamente la atención médica es mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos podría ayudar mucho. Y bueno,
si vamos a estar en el sector gubernamental, pues tener la paciencia necesaria de saberse en un instituto donde no eres el único paciente, donde hay muchos pacientes, donde hay muchos protocolos y cosas administrativas a seguir, a esperar y a hacer para que se puedan llevar a cabo las cosas. No por eso les va mal a nuestros niños, o sea, en el tiempo que he estado en el sector gubernamental, los niños sí se curan, o sea, el cáncer sí se quita. Y sí hay en los institutos, sobre todo en el IMSS, sí hay quimioterapia que le puedas ofrecer a los niños para que se curen. Pero pues obviamente hay cosas muy administrativas, muy de sector salud, contra las que no tienes posibilidad de cambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces obviamente a lo mejor retrasa 1 o 2 días algunas cosas, pero no por ello no se les atiende y no se les cura. Entonces pues siempre visualizar esta perspectiva de que obviamente donde hay más espacio, más tiempo, más recurso, pues obviamente la atención impacta en la calidad de la atención que se te da, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero sí hay cosas que nos saturan y que nos sobrepasan y que no dependen de nosotros. Entonces eso también es importante visualizar del sector gubernamental versus el sector privado y bueno, si a lo mejor a veces podemos hacer uso de ambos, ¿no? O sea, a lo mejor a veces hay algunas cosas que se pueden hacer más rápido en el privado y ya cuando tienes un diagnóstico porque ya se hizo rápido, bueno, pues ya te vas al sector gubernamental porque pues te cubre todo lo que necesitas, ¿no? Solamente con un poco más de paciencia, pero sí te lo cubre y sí lo tiene y sí te lo va a dar. Pero pues hacer uso de ambos al final, en esos momentos críticos donde se pueda más rápido, es donde se tiene que acudir. Sí, en este caso, doctora, bueno, se ha visto que en el cáncer infantil avanza muy rápido. Entonces, en cuanto a esto que estuve leyendo, decían mucho que el problema de que no haya el pronóstico no sea tan elevado como en otros países es precisamente a lo que comentabas en el principio, que no se detecta o que se va primero con un médico general que realmente no tiene la especialidad y no tiene el expertise para poder realizar un diagnóstico rápido. Entonces, con lo que decías, creo que algunos de los pasos que podemos tomar como papás es que si vemos un signo de alarma como los que mencionaste previamente, vayamos con un pediatra en primer lugar y él ya va a poder derivarnos a lo mejor si él ve un caso de verdad de alarma, pues con un oncólogo. Porque aquí lo que veo que falta mucho es el diagnóstico oportuno. Porque un niño de 3 años que tiene un cáncer avanzado, pues como que avanzó demasiado rápido, ¿no? Vemos que en los adultos igual un cáncer se detecta hasta incluso después de años, ¿no? Sí. Y en los niños es como demasiado rápido. Entonces, realmente 1 o 2 días sí cuentan. Entonces, si a tu hijo le dieron un diagnóstico mal y tú vas, bueno, está bien, ¿no? Te quedas tranquilo porque se supone que es un médico y te dijo, pero pues era un médico general, probablemente no te dio el buen diagnóstico. Entonces, en lo que vas con otro, en lo que sigues y dices, ¿y ahora qué puede ser? No sé. Y estás en ese, a ver si voy después o a ver si sí me atiende o así. Sí. Ese es donde se pierde mucho tiempo, que es lo que entiendo. Se pierde mucho tiempo en que no te den un diagnóstico correcto y pues el cáncer infantil pues es distinto a un cáncer de adulto, ¿no? Sí, sobre todo ese retraso se ve más en las comunidades rurales, porque es que sí, todo también depende de educación, recursos, etcétera. La incidencia del cáncer sí se está viendo que es mayor en estas zonas rurales, por ejemplo, de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, o sea, esta parte como del centro-sur, se está viendo que hay una incidencia muy alta de cáncer y tiene que ver no solo con los factores genéticos, sino ambientales. Por ejemplo, en esta parte del Atoyac, que es como esta parte geográfica en el que pasa el Atoyac, que se ha visto que es un río muy contaminado y que de hecho ya tiene tiempo que se publicaron esas cosas y que el gobierno no tiene mucho que publicó cosas que va a llevar a cabo para sanear este río. Esta gente que vive en comunidades rurales pues es la que se ve más expuesta a estas cosas contaminadas del agua tóxica, ¿no? Entonces la incidencia es mayor allá que acá y entonces el retraso se está viendo más allá que acá y pues obviamente allá los médicos generales juegan un papel muy importante porque las familias, si están enfermos, tienen como su médico de cabecera, que es un médico general o familiar con el que van a ir de primera instancia, ¿no? Que le tienen mucha fe, que les cobra de manera accesible, que está en la esquina de su casa y con ellos van a acudir. Entonces,
Yo pienso que se debería de capacitar a esos médicos, porque al final ellos son los primeros que van a ver a esos niños. O sea, esas personas de esas comunidades no van a venir a Puebla a buscar un pediatra. Van a ir con el médico al que le tienen confianza y con el que han ido toda la vida. Entonces, el gobierno debería de capacitar a esos médicos para que sepan detectar a tiempo esos problemas, porque justamente es desde ahí que no se detecta a tiempo o que se confunde con otras enfermedades y que se dan medicamentos que enmascaran un poco la enfermedad, y entonces de aquí a que se vuelve a aprender, pues va a ir con otro médico general que le va a dar otra cosa, y ahí hay mucho tiempo perdido. Pero si esos médicos generales estuvieran capacitados a detectar a tiempo a esos niños, pues esos mismos médicos los mandarían a tiempo a la capital para que fueran atendidos. Así que creo que es ahí donde se tiene que inculcar, ¿no? O incluso también a la mejor en las escuelas, ¿no? Que los programas de esas escuelas telesecundarias, etcétera, a la que acuden nuestros niños, que se empiece a hablar de estos temas para que si no el propio niño sepa detectar a tiempo, o las propias familias sepan detectar a tiempo, para que sepan dónde acudir y no perder tiempo. Así es, el que tiempo es valiosísimo en un cáncer infantil. Así es, definitivamente. Doc, y técnicamente pues ya estamos por concluir. Quisiéramos tenerte más tiempo, tenemos muchas inquietudes. La gente luego nos comenta igual muchísimas cosas, y agradecemos tu tiempo, es muy valioso tu conocimiento. Bueno, nos has empapado un poquito más allá también de esta enfermedad, y quisiera preguntarte, o que si es posible que nos comentaras alguna experiencia que te ha marcado dentro de la oncología. Ay, es que está muy complicado como yo sé que hay muchísimos tratar casos. de ubicar sí. una. Sí traté de hacerlo, pero no me fue posible. Como les decía, es asombroso todo lo que un niño oncológico puede enseñar. Desde los más pequeños hasta los más grandes. La verdad es que usualmente todos le echan ganas. O sea, yo creo que el amor que tienen por su familia, por sus hermanos, por sus papás, por sus mascotas, por la vida misma, hace que cooperen, ¿no? O sea, pienso que no. Yo descubrí que el amor más grande que existe definitivamente es el que tiene un padre hacia un hijo, y el amor que se tiene de un padre a un hijo enfermo ha de ser como el doble o el triple del amor normal que tiene un papá por un hijo. Entonces es asombroso cómo el amor que se observa en esos momentos de tanta crisis, pues hace que las cosas fluyan, que a veces los papás o las familias se reencuentren, que la familia extensa también participe en el cuidado, que los amigos pues se vea realmente quiénes son amigos y quiénes no, el apoyo que se tiene entre los papás que están pasando igual, o sea, en el hospital, que viven la misma situación, cómo se apoyan entre ellos. Pues también el personal médico de enfermería, de qué forma se involucra y apoya de la forma en la que le es posible, todas las fundaciones que existen para que estos niños se vean acompañados, como decíamos, de los albergues que hay, que el Niño Poblano tiene su albergue, que Una Nueva Esperanza también es un albergue, está el albergue de Ronald McDonald aquí en Puebla, o sea que hay muchas fundaciones ya que apoyan mucho al niño con cáncer y a su familia. Entonces la verdad es que hay muchos ángeles por donde quiera ayudando a este tipo de niños. Y entonces estar con ellos y ver cómo se reponen, cómo le echan ganas, cómo cooperan, cómo adecúan su cama y se vuelve su casa y su cuarto, y tienen ahí sus juguetes y ahí dibujan, pintan, hacen la tarea, tienen frases esperanzadoras, etcétera. O sea, es como descubrir que pues sí hay esperanza, ¿no? O sea, que no están solos, que hay mucha gente buena, que hay mucha gente consciente de que estos niños necesitan mucho apoyo, y entonces pues uno se llena pues de ganas de vivir, ¿no? O sea, te das cuenta que no te falta nada, que estás sano, que los problemas que parecieran grandes no lo son. Pues que el amor y si crees en Dios, creer en Dios y aferrarte a Él, pues es lo único que se necesita para que todo vaya fluyendo y todo vaya mejorando, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos momentos de tanta crisis se aprenden muchas cosas, pero ya al final que se logra curar un niño, y que es algo que se logra en equipo, porque no es algo solamente, como ya vimos, que dependa de una sola persona, sino cuando ya el niño está en su última quimioterapia y lleva su cartulina de que está en su última terapia, o que toca una campana que de repente se maneja en algunas instituciones, como visualización del éxito de que se logró curar.
y que los papás igual no llevan al niño disfrazado y que el niño lleva dulces para los demás niños, o que un niño le diga al otro que sí se puede curar. O sea, son como que estos testimonios del diario vivir que pues llenan a uno de esperanza. O sea, que lo llenan de ganas y a pesar de todas las trabas que pueda haber de repente institucionalmente, o aquellos papás complicados que a veces pues también entorpecen un poco el fluir del tratamiento, pues que el cáncer sí se cura, ¿no? O sea, que sí es cuestión de tiempo, de paciencia, de fe, y que cada uno haga su parte para que estos niños se vuelvan a integrar a la sociedad sanos, ¿no? Y sí, vemos después a los niños que sobreviven, que tienen calidad de vida, que estudian, que se incorporan, sobre todo los tumores óseos que de repente necesitan ser resecados y algunas partes de su cuerpo amputadas, pues que son niños que son medallistas, ¿no? O sea, que ganan competencias a lo mejor en este lanzamiento, no me acuerdo cómo se llama. ¿De bala? Exactamente. O niños que perdieron una piernita pero que juegan fútbol, que van a la escuela, que trabajan, que estudian, que tienen familia, o sea, que no están condenados a la muerte, ¿no? Sino que son niños que sí se pueden curar y que gracias a Dios vamos buscando la forma de no intoxicarlos y de curarlos para que puedan regresar a la sociedad, ¿no? Ahorita yo tengo una paciente que está embarazada, que va a ser mamá. No estaba planeado su embarazo, pero tiene 4 meses y está íntegro, ¿no? Ella y el bebé, ¿no? Entonces son estos casos en los que la ciencia dice, no, es que un niño oncológico no se puede embarazar o no se va a embarazar o no debe embarazarse, pero pues al final son cosas que Dios dispone, ¿no? Y a pesar de que era una niña que estaba activamente en tratamiento, está bien y el bebé también. Entonces, pues... Milagro. Al final son cosas que aunque uno tenga planes y trate de hacer las cosas, pues hay alguien más que tiene mejores planes para estos niños, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es el mayor mensaje, o sea, que hay esperanza y que también hay algunos que no lo logran, o sea, que finalmente, pues no, o sea, no era lo que que se tenía dispuesto para ellos y ya no están con nosotros, pero lo que dejaron en su momento, el testimonio que nos dieron, el amor que nos dieron y también los papás agradecidos que pues también aprendieron muchas cosas y que no están molestos, sino que al contrario están agradecidos por todo lo que se dio y que llegan a entender que al final el destino para su hijo era otro, ¿no? Entonces yo creo que en eso se resume este camino, que sí es triste, pero que al final hay mucha luz y mucha esperanza y mucho amor de por medio. Muchas gracias por este mensaje, doctora, muy esperanzador para todos los papás, los niños que están viviendo y los doctores también que tienen que estar fortalecidos en esos momentos tan duros. Y pues también un mensaje para todos los papás que están viviendo una situación con cáncer infantil y que, bueno, mandamos esperanza, fe y fortalecerse es lo que queda en esos momentos difíciles y duros de la vida, pero este mensaje es muy bello, doctora. Gracias por compartir tu experiencia de tantos años y de tanta gente que ha tocado tu corazón y tú la vida de ellos y sus corazones, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. En caso de que nuestro público quiera tener una consulta contigo, quiera asesorarse, ¿nos podrías dar tu dirección, dónde te pueden encontrar, algún correo, algún teléfono? Y redes sociales. Redes sociales donde puedan seguirte. Claro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Creo que sí es un tema complicado que a veces no queremos hablar o oír, que entristece un poco de entrada, pero creo que no por eso tenemos que cerrar nuestros oídos a cosas que son importantes, comunes y que hay mucho por hacer y que hay mucha esperanza, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por este espacio, gracias a las personas que lo escucharon, espero que llegue a muchas personas para agarrar fuerzas, tips y que de una manera oportuna se puedan evitar diagnósticos tardíos y que esto repercuta en que disminuya la incidencia de estos diagnósticos tardíos. Yo atiendo tanto casos de pediatría como de oncología pediátrica, o sea, no solo de oncología pediátrica, así que aquella persona que esté interesada, estoy en la Torre Médica 4 de 50 Doctors, que está aquí en Puebla, en calle Tecamachalco número 83, consultorio 302, ahí doy atención de ambas áreas. Previa cita, les doy mi celular, que es el 2221-560109, para agendar una cita.
También atiendo urgencias, así que de repente el mismo día sí podríamos agendar una cita. Y en redes sociales estoy tanto en Instagram como en Facebook como doctora Amara Sequeira Colonier, oncóloga pediatra, por si quieren visitar alguna de estas redes, pues con mucho gusto a sus órdenes. Y pues sigan a la doctora Amara, tiene muy buena información, muy buenos tips en su Instagram y buena información que ella está compartiendo con todos gratuitamente, independientemente del trabajo maravilloso que está haciendo en su consultorio. Y también síganos a nosotros en estas redes sociales, Hijos del Futuro, en todas las redes sociales estamos. Sí, técnicamente en todas las plataformas de habla hispana nos pueden encontrar. A través de video, a través de YouTube y Spotify, y en audio en Amazon, en Apple Music. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios y recuerden suscribirse también. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, doctora Amara. Muchas gracias.